Los vikingos reales. Los vikingos eran los íconos culturales más importantes de la antigua Noruega. En la actualidad, el Museo Vikingo y sus exposiciones son unas de las visitas más populares de Oslo. Pero, ¿quiénes fueron en realidad estos mitológicos personajes? Veamos algunas de las características más importantes de estos fascinantes exploradores y el tiempo en que vivieron. Durante más de 400 años, los vikingos lanzaron una continua sucesión de violentas incursiones contra las ciudades y poblados costeros de Europa, ganándose una terrible reputación que han conservado hasta la actualidad. La devastación de los vikingos dejó enormes huellas en las partes de Europa atacadas. Tuvieron que pasar más de 1000 años para que alguien que no fuera de Escandinavia, valorara la cultura vikinga como algo más que bárbara. A lo largo de los 2 últimos siglos se ha ido formando una imagen más matizada de los vikingos. Este incuestionable periodo guerrero de la historia escandinava, se caracterizó también por un conocimiento impresionante, progreso tecnológico y cambios fundamentales en la sociedad. Los vikingos eran descendientes de los pueblos germánicos que comenzaron a desplazarse hasta la región europea hace 4000 años. Se asentaron en Escandinavia, una región que incluye Dinamarca, Noruega y Suecia, a finales del siglo VIII después de Cristo. Su población estaba creciendo rápidamente y puede que no hubiera suficientes tierras de calidad en sus territorios como para mantenerla. Quizá por esa razón se dedicaron al saqueo, pero también es probable que muchos vikingos jóvenes vieran en ello un modo rápido y fácil de conseguir riqueza y honores. Los vikingos noruegos comenzaron sus incursiones en la década del año 790, atacando las costas de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Los guerreros solían aparecer de repente, en pequeños grupos de barcos, saltando a tierra con sus lanzas, espadas y hachas. Saqueaban pequeños pueblos, iglesias y monasterios, tan deprisa como llegaban, se marchaban de nuevo al mar. Pronto se les unieron los vikingos daneses, que invadieron Inglaterra en el año 865. Conquistaron gran parte del país, pero fueron obligados por el rey Alfredo el Grande a asentarse en la región este, que pasó a conocerse como Danela. Por esas fechas, los noruegos y daneses habían saqueado y quemado ciudades en Francia, Bélgica, Holanda, Italia y España, aunque no se asentaron permanentemente en estos países en grandes cantidades, como había sucedido en Gran Bretaña. No obstante, los vikingos suecos viajaron a lo largo de los ríos del este de Europa para establecer centros de comercio, y a finales del año 800, las ciudades eslavas de Novgorod y Kiev, eran fortalezas vikingas. Y el principal grupo vikingo implicado en esa exploración fueron los Rus, de ellos recibe su nombre la moderna Rusia. Una artesanía sólida es otra de las características distintivas de esta época. Trabajando la madera y el hierro produjeron objetos de una calidad excepcional, que a menudo decoraban con símbolos. Desde un punto de vista moderno, las decoraciones de estos objetos de uso, como armas, monedas, entre otras cosas, los convierten en un tipo de arte único en ese periodo. Detrás del éxito marítimo obtenido por los vikingos hay un profundo conocimiento de la construcción de barcos y de navegación. La construcción de naves sólidas aptas para la navegación, en combinación con los conocimientos sobre cómo navegar mejor, les llevó hacia el este, atravesar Rusia hasta la fantástica Bizancio, y llegar hasta América, 500 años antes que Colón. Los hábiles artesanos que construían los poderosos barcos por los que se hicieron famosos, también hacían las armas y otras provisiones que eran muy importantes para que la vida vikinga tuviera un estatus alto. Los barcos vikingos conocidos como los drakkars, podían navegar en aguas poco profundas, lo que los hacía muy prácticos para remontar ríos o navegar cerca de la costa. Eran lo bastante ligeros como para ser cargados o arrastrados por tierra cuando era necesario. Ahora los arqueólogos modernos conocen mucho sobre los drakkars, gracias a que en ocasiones, los vikingos los enterraban con famosos guerreros. La mayoría de los vikingos eran hombres libres y muchos de ellos campesinos, que cultivaban cereales, fruta y verduras, además de criar reses, cerdos, ovejas y cabras. Los mercaderes creaban asentamientos cerca de la costa, tanto en Escandinavia como cuando viajaban. Las casas de madera tenían techos cubiertos de turba.
Las primeras ciudades tenían mercados, en donde la gente comerciaba con pieles, hierro y telas. Los hombres libres también comerciaban con esclavos, que por lo general eran prisioneros que habían sido capturados en incursiones. Estos esclavos trabajaban a menudo como peones o sirvientes en las granjas y talleres. Tenían pocos derechos y sus hijos nacían esclavos. Por encima de los hombres libres y los oprimidos esclavos estaban los vikingos nobles. Entre ellos se contaban quienes tenían una gran riqueza o quienes descendían de renombrados guerreros. Los más poderosos eran jefes que controlaban grandes zonas de la región. En torno al año 890, Harald Hálfdanarsson se convirtió en el rey de Noruega tras haber derrotado a muchos reyes y jefes locales. En el siglo IX, los vikingos noruegos habían comenzado a asentarse en Islandia, donde llevaban una vida más independiente y podían escapar del creciente poder del rey. La Islandia vikinga era una especie de república, donde las leyes eran aprobadas por una asamblea, llamada Althing, que se reunía en una rocosa llanura cada solsticio de verano. En otros lugares del mundo vikingo, las comunidades contaban con un consejo de gobierno llamado Thing. Estaba compuesto únicamente por hombres libres, ni las mujeres ni los esclavos tenían derecho a hablar en él. El Thing tenía tanto poder que podía decidir, incluso, quién debería ser el rey. Hacía las leyes, organizaba juicios para juzgar a los criminales y decidía si la comunidad debía ir a la guerra. Era una forma muy diferente de gobierno entre los vikingos. Los vikingos creían en un gran número de dioses. Pero el más importante de ellos era Odín. Era el rey de todos los dioses escandinavos y se creía que vivía en un lugar llamado Asgard, la casa de los dioses. Era el dios de la guerra y la muerte, además de inspiración para los feroces guerreros vikingos conocidos como berserkers, que se juntaban para generar juntos una frenética rabia antes de lanzarse al combate desprovistos de armadura. El hijo mayor y más poderoso de Odín era Thor, de barba pelirroja, el dios del trueno, los rayos y el viento. Era el dios vikingo más popular debido a su supuesto poder sobre el clima, que tenía un importante efecto en la vida diaria de las personas. En inglés el jueves, Tuesday, se llama así en honor de Thor, mientras que el viernes, Friday, recibe su nombre de Freya, la madre de Thor, que representaba la belleza de la mujer guerrera. A finales del siglo X, el contacto con los cristianos europeos había terminado con la mayoría de las creencias escandinavas. En torno al año 960, el rey Harold I de Noruega, se había convertido al cristianismo, por lo que los colonos de Islandia no tardaron en votar a favor de hacer lo mismo. En torno al año 1100, el pueblo vikingo había perdido fuerza. Después de ese momento, se fue perdiendo esta cultura, pero que sin duda es de las más conocidas de la historia de la humanidad.